María Purísima, sin pecado concebida. En estos tiempos que nos toca vivir, el final de los tiempos, con estos signos proféticos del fin de los tiempos, vienen óptimas recordar simplemente y brevemente las inteligentes palabras, escritos y pensamientos del cardenal John Henry Newman, dichas en 1873, tomadas de 4 sermones acerca de el anticristo. Cito: por el momento, dice el cardenal, estaría fuera de lugar decir algo más que esto. En Birmingham lo dice. Sin embargo, insistiré en un particular circunstancia contenida en las palabras de San Pablo, que en parte ya he comentado, y está escrito que vendrá una gran apostasía y que el hombre de pecado será revelado. En otras palabras, el hombre de pecado nace de una apostasía, o no existiría si no fuera por una apostasía. Esto dice el texto inspirado. Ahora, bien, observemos tal como dable apreciar en la historia de qué modo el curso de la divina providencia permite pues interpretar, predecirla. En primer lugar, tenemos una interpretación en el episodio de Antíoco Epífanes, previo a los sucesos acaecidos y contemplados por dicha profecía. Los israelitas, o por lo menos un gran número de ellos, abandonando las costumbres de sus padres, abandonando su sagrada religión, y recién entonces le fue permitido el acceso al enemigo entrar en escena. Luego tenemos el caso del emperador apóstata Juliano, de la familia imperial de Constantino, quien intentó subyugar a la Iglesia por medio de astucias, reintroducir, replantar el paganismo en el imperio. Es de notar que fue precedido e incluso criado y educado en la herejía, por aquella primera gran herejía que perturbó la paz, la pureza de la Iglesia en los primeros años constantinianos. Aproximadamente 40 años antes de que él se convirtiera en emperador, surgió la pestilente herejía arriana, la cual negaba que Cristo fuese Dios. Hizo su camino entre las cabezas de la Iglesia como un cáncer, de tal modo que por medio de la traición
de algunos de ellos y los errores y fragilidades de otros, llegó al punto de dominarlo todo sobre la cristiandad de entonces. Los pocos hombres santos y creyentes, testigos de la verdad, gritaron con pavor y terror frente a la apostasía que el anticristo se acercaba. Lo llamaron el precursor del anticristo. Así lo dice San Cirilo de Jerusalén. Y su nombre ciertamente llegó, su sombra ciertamente llegó. Juliano fue educado en el seno del arrianismo por algunos de sus principales sostenedores, sus tutores, que por aquel entonces lo fue Eusebio, del cual sus partidarios tomaron su nombre. A su debido tiempo cayó en el paganismo y así convirtiéndose en un perseguidor de la misma iglesia. Y fue reunido antes que completarse, fue removido antes que completarse el período que durará el reinado del auténtico y verdadero y final anticristo. En tercer lugar tenemos otro. Se levantó otra herejía también que consecuentemente trajo mucha más pestilencia y males perdurables que la anterior, y más y mayor y mucho más vergonzosa. Era de un carácter doble, de dos cabezas, esta herejía. Podría decirse que el nestorianismo y el eutiquismo, en apariencia entonces opuestas una a la otra, mas unidas a un mismo fin común, negar de un modo u otro la realidad graciosa de la misma encarnación de Cristo, teniendo que destruir así la fe de los cristianos, no menos ciertamente e incluso de modo más insidioso que arrio. Se extendió pues ello a través de Oriente y Egipto, corrompiendo y envenenando aquellas iglesias que en su tiempo habían sido tierras florecientes de las primeras moradas y baluartes de la verdadera religión. A partir de esta herejía, o por lo menos por medio, a través de ella, surgió un impostor, Mahoma, que compuso su propio credo de los despojos de estas herejías. He aquí, por lo tanto, otra particular sombra del anticristo. En lo que respecta al cuarto y último ejemplo que he podido tomar de las generaciones que la han precedido inmediatamente a la nuestra de hoy, me limitaré a observar que de modo similar los ejemplos citados, la sombra del anticristo ha surgido de una apostasía y de un abandono de la fe en favor de doctrinas infieles,
de la apostasía sin duda más inicua y más blasfema que el mundo hasta hoy ha conocido. Aquí el cardenal hace alusión a la Revolución Francesa y al ascenso de Napoleón al poder. Cito, sigue. Todos estos ejemplos, dice el cardenal, nos plantean los siguientes interrogantes. ¿Surgirá enemigo de Cristo y de su Iglesia a partir de una especial y apartamento de Dios? ¿No hay acaso motivos para temer que dicha apostasía se esté preparando ya gradualmente, reuniendo, madurando en nuestros mismos días? ¿Acaso no existe en este mismo momento un especial empeño en casi todo el mundo de prescindir de la religión, más o menos evidentemente, o en aquel lugar, pero más sensible y formidablemente en aquellas regiones más civilizadas y poderosas? ¿No existe acaso hoy un ascenso naciente de que una nación no tiene nada que ver con la religión, de que se trata de un asunto puramente concerniente solo a la conciencia individual? Lo que es lo mismo que decir que podemos dejar que la verdad desaparezca de la faz de la tierra, sin que hagamos nada para evitarlo. No existe un movimiento, 1873, no existe un movimiento vigoroso y unificado en todos los países destinado a privar a la Iglesia de Cristo de su poder y posesión. No existe un empeño febril, permanente, de desplazar, de desechar de la necesidad de la religión en los asuntos públicos, por ejemplo, el intento de desembarazarse de los juramentos con la excusa que son demasiado sagrados para los asuntos de la vida corriente, en vez de asegurarse de que fuesen proferidos de un modo más reverente y consciente, pues. No existe el intento de educar sin religión, o sea, poniendo a todas las formas de religión al mismo nivel. No existe la tentativa de reforzar la templanza, todas las virtudes que brotan de ella, sin acceso a la religión, por medio de sociedades basadas en más o menos principios de utilidad y de hacer números, y no la verdad, el criterio para sostener que los muchos tienen la razón y los pocos no, de privar a la Biblia de su sentido principal, de modo de hacernos pensar que ésta posee sus 100 significados distintos, todos igualmente verdaderos, y entras en estas palabras que no posee, en otras palabras, que no posee significado verdaderamente alguno, que es letra muerta y que puede, sin dejar de lado
de reemplazar la religión en su conjunto en cuanto es externa y objetiva y expresarse en leyes, palabras escritas por algo meramente subjetivo, intimista, y confinarla a nuestros propios sentimientos voluptuosos e internos, y de modo, dado su inestabilidad propia y vulnerabilidad, así destruir la definitiva religión? Hermanos, estos son 4 sermones resumidos de Carnegie Newman en Inglaterra, que hablan a las claras la apostasía del hoy que prepara al anticristo próximo e imprevisible. Acceco regno squallido, furore socce barbari, furie, 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 venite a nos. Armate face sangue vosa, acceco regno squallido, armate, furie, 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 squallido, armate face tanguibus, furori sacce barbari, furori sacce barbari, furie, 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 armate, venite a nos. Morti fratello stradibus, vindictam tanti funeris, vindictam tanti funeris, irata nostra pectora, dulce dulcete vos. Vindictam tanti funeris, irata nostra pectora, morte flagello stragibus, dulces, dulcete vos, dulcete vos. Armate face tanguibus, acceco regno squallido, furore socce barbari,